Mamá, no somos una casa de beneficencia. No puedes aparecerte cada vez que te sientes sola. No contesté de inmediato. Las palabras se quedaron flotando entre nosotros filosas y demasiado casuales, como si ya las hubiera dicho antes de otra forma. Miré el vapor que subía de mi café intacto, adelgazándose hasta desaparecer. Está bien, dije al fin. No lo haré. Hubo un silencio en la línea, pero no de esos que traen arrepentimiento. Al fondo se oían voces, risas, el tintineo de vasos y alguien llamándolo por su nombre. Él movió el teléfono distraído. Mira, solo es mal momento, agregó David, como si eso arreglara algo. Tenemos gente en la casa, los niños tienen sus actividades y Stephanie... Está bien, repetí más bajito esta vez. Solo le había pedido una semana, no mudarme para siempre. Solo unos días en esa casa de 5 recámaras, donde mis nietos vivían una vida que yo solo conocía por fotos. Deberías buscarte algo que hacer, siguió él. Ya sabes, para mantenerte ocupada. Hay lugares para eso, ya veré qué hago. Otro silencio. Él suspiró aliviado, ya saliéndose de la conversación. Órale, bueno, te llamo después. Va, no hace falta. Colgué antes de que pudiera responder. Por un momento me quedé ahí, en el silencio de mi cocina, con el teléfono todavía en la mano. El reloj de la pared marcaba los segundos más fuerte de lo normal. Nada había cambiado en la habitación, la misma mesa, la misma silla, la misma taza de café que no había tocado. Solo algo dentro de mí se había movido despacito, como una puerta que se cierra sin hacer ruido. Mis ojos se fueron al folder sobre la mesa, sencillo, sin nada especial. Ahí donde lo había dejado esa mañana al regresar. Me acerqué y puse la mano encima sin abrirlo. Los papeles de adentro se sentían más pesados de lo que deberían, considerando lo simple que había sonado la decisión cuando la dije en voz alta unas horas antes. Saqué una silla y me senté despacio. Afuera pasó un coche. En algún lugar del pasillo se cerró una puerta. La vida seguía su camino igual que siempre. Abrí el folder y por primera vez ese día me permití pensar en lo que ya había hecho. A las 9:30 de esa mañana estaba sentada frente a Tomás Valdés en su oficina del centro de Querétaro, con un bolígrafo entre los dedos mientras él volteaba una página hacia mí. Vamos a repasarlo una vez más, dijo, acomodándose los lentes. Todas las cuentas que están ligadas a la estructura financiera de tu hijo se van a separar. Nada de visibilidad compartida, nada de transferencias de respaldo, nada de acceso indirecto. Asentí. Eso es lo que quiero. Me miró un segundo antes de seguir. Esas conexiones se hicieron hace años, ¿verdad? Cuando él empezó su empresa, contesté. Necesitaba estabilidad. Yo lo ayudé a armarlo. No agregué que en ese entonces parecía algo temporal. Una red de seguridad. Algo que una madre hace sin pensarlo 2 veces en cuánto tiempo podría durar. Tomás tocó ligeramente el documento. Una vez que lo ejecutemos, esos resguardos desaparecen. Si alguno de sus sistemas todavía depende de ellos, se va a notar. Entiendo. Volteó otra página. ¿Y el fideicomiso? ¿Estás segura de la distribución 65% para tu hija, 35% para tu hijo? Sí. No hubo duda en mi voz, aunque antes sí la había habido calladita y breve cuando dije los números en voz alta por primera vez. Pasó rápido. Tomás se recargó un poco hacia atrás. ¿Puedo preguntar por qué ahora bajé la mirada a los papeles, a las líneas limpias y las firmas que me esperaban? Porque ya es tiempo de que todo refleje lo que realmente es verdad. No insistió más. Terminamos el resto con eficiencia. Transferencias de cuentas, cambios de autorizaciones, confirmaciones finales. Cada paso fue preciso sin dejar cabos sueltos. Luego puso el documento final frente a mí. Esto elimina todos los puntos de acceso que quedan, dijo. Una vez que firmes todo,
queda solamente bajo tu control. Mi mano se quedó suspendida un segundo más de lo necesario. No era duda, no era miedo, solo el peso de darme cuenta de que algo estaba terminando, aunque todavía no le pusiera nombre. Entonces firmé. Tomás recogió los papeles y los acomodó con cuidado. «Listo», dijo. Asentí y me levanté despacio. Para cuando salí a la calle, todo ya estaba movido, asegurado y cerrado. Cuando llegué a casa de la oficina del abogado, todo se veía igual. La silla junto a la ventana, la cobija doblada en el sofá. El silencio. Dejé las llaves y me quedé parada un momento, como si esperando lo suficiente algo pudiera sentirse distinto. No fue así. El teléfono en la barra parpadeaba con una llamada perdida. El nombre de Mateo. Le había regresado la llamada como siempre. No contestó. Más tarde llegó un mensaje corto. «Estoy ocupado. Te llamo después». No lo hizo. No era nuevo. Nada de eso era nuevo. Invitaciones que se cancelaban a última hora. Fiestas que se volvían complicadas este año. Visitas que se posponían hasta que las cosas se calmaran, aunque nunca se calmaban. Conocía las caras de mis nietos más por fotos que por tenerlos enfrente. Cuando hablábamos, eran educados, cuidadosos, como si hablaran con alguien que no sabían bien cómo ubicar. Yo solía decirme que era solo cuestión de tiempo, que la vida iba demasiado rápido. Pero los patrones no se forman de golpe. Se arman calladitos momento tras momento hasta que un día levantas la vista y te das cuenta de que algo lleva rato faltando. Renata era distinta. Ella llamaba cada pocos días, a veces solo para decir que estaba en la tienda y preguntar si necesitaba algo. Nuestras pláticas eran sencillas, lo que había cocinado, lo que su hija había dicho en la escuela, cosas pequeñas que no necesitaban razón. Nunca me pidió dinero, ni una sola vez. El año pasado les di a los dos la misma cantidad, 150,000 pesos a cada uno. Recuerdo cómo se quedó quieta Renata cuando se lo dije. «Mamá, ¿estás segura?», me preguntó. Mateo reaccionó diferente. «Qué buen momento», dijo. «Justo queríamos arreglar unas cosas en la casa». No pregunté qué significaba unas cosas. Tampoco comenté cuando vi las fotos después, cocina nueva, pisos nuevos, todo brillante y reluciente. Me dije que no importaba cómo lo usaran. Era suyo. Siempre lo había creído. Esa noche le regresé la llamada y fue ahí cuando salieron esas palabras. Contestó al cuarto timbrazo. «Hola, mamá». «¿Qué onda?». Se oía ruido de fondo, voces que se cruzaban, algo tintineando, una puerta que se abría y cerraba. Sonaba distraído, como si lo hubiera agarrado en medio de algo de lo que no quería apartarse. «Hola, mi vida», dije. «Espero no interrumpir». «Está bien, nomás tenemos gente. ¿Qué necesitas?». «¿Qué necesitas?». Dejé que pasara. «Estaba pensando», dije con cuidado, «que tal vez podría ir a quedarme unos días con ustedes. Solo una semana. Podría ayudar con los niños, darles un poco de espacio a ti y a Stephanie». Hubo un silencio, no largo, pero suficiente para que lo oyera apartar el teléfono. Su voz bajó amortiguada, hablando con alguien más. No alcancé a oír todo. «Solo pedazos. ¿Quiere venir?». «Sí, por una semana». Otra voz más baja, pero más cortante. «Pregúntale por la cuenta». Me quedé quieta. Volvió a la línea. «Pues no es buen momento, mamá», dijo. «Tenemos mucho encima. Los niños tienen sus horarios y la mamá de Stephanie tal vez viene pronto». «¿Puedo ir después?», ofrecí. «O antes. Soy flexible». Otro silencio, más corto esta vez. «No es realmente por el momento», dijo, y noté que su tono cambió. Menos cuidadoso, más directo. Es que tener a alguien quedándose en la casa desacomoda las cosas. «Yo no desacomodaría nada», respondí bajito. «Me quedaría en mi rincón. Solo pensé que estaría bonito pasar tiempo juntos».
Él soltó el aire como si ya hubiera durado demasiado. Mamá, no somos una casa de beneficencia. No puedes aparecerte cada vez que te sientes sola. Esta vez las palabras no me atravesaron, cayeron. No me sentí sorprendida. No exactamente, solo quieta, porque la frase detrás de su frase se volvió clarísima. No me estaban rechazando porque no hubiera espacio. Me estaban midiendo y ya no cumplía con las condiciones. Está bien, dije después de un momento. No iré. Órale, contestó rápido. Bueno, ya veremos algo después. No hace falta. Colgué antes de que pudiera responder con la mano firme cuando dejé el teléfono, sabiendo ya lo que iba a decir cuando me llamara de vuelta. El teléfono sonó menos de un minuto después de que lo dejé. Dejé que timbrara 2 veces antes de contestar. Mamá. ¿Qué fue eso? La voz de Mateo sonaba más tensa ahora, y el ruido de fondo se había alejado como si se hubiera apartado de la habitación. ¿Qué fue que pregunté? Esa plática. Me colgaste, dije lo que tenía que decir. Hubo un silencio más corto, pero distinto. Enfocado. Mira, dijo, no lo dije en ese sentido. Nomás me agarraste en mal momento. No respondí a eso. En cambio dije, esta mañana moví todas mis cuentas. Silencio. No del tipo distraído, del tipo que se asienta y espera. ¿Cómo que las moviste?, preguntó al fin. Exactamente eso contesté. Todo lo que estaba ligado, cada cuenta, cada punto de acceso, todo se separó. Otro silencio y luego más cortante. ¿Por qué harías eso? Porque necesitaba asegurarme de que todo estuviera claro. Claro sobre qué, de que lo que es mío está bajo mi control. Ahora podía oír su respiración más lenta, más deliberada. Mamá, no estás hablando con sentido. Esas cuentas se pusieron así por una razón. Sé por qué se pusieron, dije. Yo estaba ahí. Entonces, ¿por qué cambiarlo? Porque ya es tiempo. Soltó un respiro corto entre frustración e incredulidad. Está bien, pero cuando dices todo, ¿exactamente de qué estás hablando? Sin acceso compartido, respondí. Sin transferencias de respaldo, sin visibilidad de nada que esté ligado a mí. Eso no puede simplemente... Se detuvo recalibrando. Tenemos que hablar de esto como se debe. Ya estamos hablando, no digo en persona. No puedes tomar decisiones así sin platicarlas conmigo. Casi sonreí. No necesitaba platicarlo. Otro silencio. Más largo ahora. Luego más controlado. Esto afecta a más que solo a ti. Lo sé. Entonces, ¿qué cortaste todo? Así nomás sí. La palabra se quedó entre nosotros. No respondió de inmediato esta vez. Cuando lo hizo, su voz había cambiado. Ya no distraída, ni despectiva. Alerta. Tenemos que arreglar esto, dijo. Miré el folder sobre la mesa, luego el cuarto silencioso a mi alrededor. No hay nada que arreglar. Respondí y colgué. 2 horas después, mi teléfono empezó a sonar otra vez. Esta vez no paró. Vi la pantalla iluminarse en la barra de la cocina, el nombre de Mateo apareciendo una y otra vez, hasta que se volvió borroso. Cuando por fin hizo una pausa, llegaron los mensajes uno tras otro. Regrésame la llamada. Algo anda mal con mi tarjeta. ¿Cambiaste algo? ¿No me moví? Los mensajes siguieron llegando. Me acaban de rechazar una. Esto no tiene sentido. Mamá contesta el teléfono. Lo tomé no para responder, sino para leer con más claridad. El tono ya estaba cambiando. Los primeros mensajes eran cortantes, irritados, como un problema que había que corregir rápido. Los siguientes eran diferentes. ¿Qué hiciste? Esto está afectando mis cuentas. Tenemos que arreglarlo ya. Dejé el teléfono otra vez. Cuando armamos todo hace años, parecía práctico, temporal. Una estructura para apoyarlo mientras construía algo propio. Rutas de respaldo, visibilidad compartida, resguardos calladitos por si algo fallaba. No había pensado
en cuánto tiempo esas conexiones se quedarían, ni en cómo se vería cuando ya no estuvieran. El teléfono sonó de nuevo. Dejé que sonara hasta que se cortara. Casi de inmediato apareció un nuevo mensaje. El pago automático no pasó. Algo se marcó. Mamá, esto no es chistoso. Me quedé mirando las palabras un momento. No había enojo en mí. Tampoco satisfacción. Solo un reconocimiento callado. Nada había cambiado en mi vida. No realmente. La misma cocina. El mismo silencio. La misma taza de café todavía intacta. Y sin embargo, del lado de él todo se había movido. Porque algo que él daba por sentado que siempre estaría ahí, ya no estaba. La siguiente llamada llegó más rápido antes de que la pantalla se apagara. No contesté. Otro mensaje, llámame, ahora. Y unos segundos después, por favor. Vi la pantalla oscurecerse otra vez, mi reflejo, apareciendo un instante antes de desaparecer. Y entendí con una claridad que no necesitaba explicación, que lo único que había cambiado era el acceso. Dejé que el silencio se asentara antes de tomar el teléfono otra vez. Esta vez no dudé al buscar el contacto. Renata contestó al primer timbrazo. Hola, mamá. Su voz era firme, familiar, de una manera que no necesitaba ajustes. Hola, mi vida, dije. Espero no interrumpir. No para nada. Acabo de llegar de la tienda. ¿Qué pasa? Apreté un poco más el teléfono de lo necesario. Estaba pensando, ¿estaría bien si me quedo contigo unos días? No hubo pausa. Claro que sí, dijo. ¿Cuándo vienes? Parpadeé sorprendida por lo rápido que llegó la respuesta. ¿Estás segura?, pregunté. Sé que no tienes mucho espacio y no quiero... Mamá me interrumpió con suavidad. No tienes que preguntar así. Solo dime cuándo llegas. Solté el aire que ni sabía que estaba aguantando. Tal vez este fin de semana, dije. Perfecto, respondió. Lo acomodamos. Platicamos unos minutos más. Nada complicado, solo detalles. ¿A qué hora llegaría? Si necesitaba ayuda con algo. El tipo de conversación que no se sentía como una negociación. Cuando colgamos el silencio de mi departamento, se sintió distinto. No más pesado, solo temporal. Caminé despacio por las habitaciones, saqué una maletita del closet. No necesitaba mucho, un par de cambios de ropa, un suéter, mis cosas de baño. Me detuve en la recámara mirando la cómoda. Mi mano se quedó sobre la foto enmarcada que tenía ahí. Ricardo sonriendo como siempre lo hacía cuando creía que nadie lo veía. Por un momento casi la dejé. Luego la tomé y la acomodé con cuidado entre la ropa. Cerré la maleta y me quedé ahí escuchando. Ninguna llamada, ningún mensaje, solo quietud. El camino fue tranquilo. Carreteras conocidas, de esas que no necesitas pensar. Cuando llegué me quedé un segundo más de lo necesario en el coche con las manos en el volante. Luego bajé. Ni siquiera había llegado a la puerta cuando se abrió. Mamá, Renata ya estaba ahí, dio un paso adelante y me abrazó fuerte antes de que pudiera decir nada. Déjame eso, dijo estirando la mano por mi bolsa. La dejé y mientras la seguía adentro, me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no me sentía tan segura de hacia dónde iba. A la mañana siguiente desperté con el sonido de movimiento en la cocina. No fuerte, solo lo suficiente para saber que no estaba sola. Salí unos minutos después, todavía acomodándome al ritmo nuevo, y encontré a Renata en la barra sirviendo café en 2 tazas. «¿Ya despertaste?», dijo mirando por encima del hombro. «¿Cómo dormiste?», la pregunta me tomó por sorpresa. «Bien», contesté. «Dormí bien». Me pasó una taza sin preguntar cómo lo tomaba. Ya estaba como a mí me gustaba. Nos quedamos un momento ahí sin apresurarnos a platicar, solo compartiendo el espacio. Más tarde entró su hija todavía medio dormida y se recargó contra Renata mientras alcanzaba una rebanada de pan tostado. Me miró, sonrió y me dio los buenos días
como lo más natural del mundo, sin titubeos, sin distancia. Esa noche cenamos juntos en la mesa, sin ocasión especial, solo cena. Platicaron de su día, del trabajo, de la escuela, de pequeñas frustraciones que no necesitaban explicación. Yo escuché y luego me encontré respondiendo cuando me preguntaban algo, no porque tuviera que llenar el silencio, sino porque no había silencio. En un momento, Renata se levantó a levantar los platos y la seguí a la cocina. Yo puedo ayudar con eso, dije. No quiero quedarme sentada mientras tú... Se volteó negando ligeramente con la cabeza. No estás de visita, dijo. Estás aquí. Asentí, pero las palabras no se asentaron de inmediato. A la mañana siguiente, casi lo dije. Estábamos en el mismo lugar con el café entre nosotras, la casa todavía callada. No quiero ser una carga, empecé. Me miró sin impaciencia, solo firme. Mamá dijo, no tienes que preguntar así. Me detuve. No había nada cortante en su voz, ninguna corrección, solo una afirmación sencilla, como si me estuviera recordando algo que había olvidado. No intenté explicar lo que había querido decir. Solo asentí y tomé un sorbo de café. El resto del día pasó fácil, un momento tras otro, sin necesidad de medir dónde estaba parada ni cuánto tiempo podía quedarme. Y esa tarde, mi teléfono empezó a sonar otra vez. El teléfono sonó justo después de la comida. Salí al pasillo antes de contestar, más por costumbre que por necesidad. Hola, mamá. La voz de Mateo sonaba distinta esta vez, más lenta, medida. Hola, Mateo. Una pausa breve. No exageremos, dijo. Creo que las cosas se salieron de control antes. Yo no creo que se hayan salido de control. Digo, no debí decirlo así, continuó. Solo no era buen momento. Teníamos gente y me agarraste desprevenido. No respondí. Perdón, si sonó mal, agregó. Sí. Me recargué ligeramente en la pared, dejando que el silencio se estirara lo justo. ¿Exactamente qué cambiaste?, preguntó después. Ahí estaba. Pedí quedarme una semana, dije. Me dijiste que no. No es que yo... Escuché, seguí. Soltó el aire más cortante esta vez. No me diste tiempo de pensarlo. Te di años. Las palabras se quedaron entre nosotros, sin enojo, solo hecho. Otra pausa. Luego más bajito y enfocado. Mamá, esto no es solo por una visita. Tomaste una decisión financiera que afecta a más que solo a ti. Tomé una decisión sobre lo que es mío. Así no funcionan las cosas, dijo. Esos sistemas se armaron de cierta forma. No puedes cambiar todo de la noche a la mañana. Ya lo hice. Silencio otra vez. Podía oír su respiración controlada, pero irregular por debajo. Cuando habló de nuevo, su voz había cambiado. ¿Qué pasa con el testamento? Cerré los ojos un momento, no porque necesitara pensar, sino porque ya lo sabía. Igual vas a estar bien atendido, dije. Pero las cosas se ajustaron, como de ajustadas, lo suficiente para que refleje lo que es verdad. Eso no es una respuesta, es la única que te voy a dar. No habló de inmediato, y en ese espacio no quedó nada que interpretar. Ni confusión, ni malentendido, solo claridad. Creo que estás cometiendo un error, dijo al fin. Yo no. Otra pausa. Luego más bajito. Entonces eso es todo por ahora. Colgué antes de que pudiera convertirse en otra cosa. Cuando regresé a la cocina, Renata levantó la vista de la mesa con expresión tranquila, esperando. Dejé el teléfono a un lado. Creo que me voy a quedar un poco más, dije. Los días se fueron acomodando en algo estable. Al principio me decía que solo me quedaría un poco más, unas cuantas noches. Luego otra semana. No hubo una decisión formal ni un momento en que lo anunciara. Simplemente se volvió claro. Renata me hizo espacio en la recámara de visitas sin hacer drama. Un cajón aquí, un estante allá. Mi maleta se quedó deshecha más tiempo del que debía hasta que una tarde la abrí
y me di cuenta de que ya no estaba preparando mi salida. Estaba llegando. La habitación era chiquita, pero tenía todo lo que necesitaba. Una cama junto a la ventana, un lugar para mis cosas. La foto que traje ahora estaba en la cómoda mirando hacia la puerta. Las mañanas empezaban con movimiento calladito en la cocina, el café ya oliendo, alguien preguntando si quería pan tostado, huevos o nada. Las noches terminaban con el sonido de la plática que pasaba de una habitación a otra sin que nadie checara la hora ni buscara excusa para irse. Siempre había algo pequeño que hacer: ayudar con la cena, doblar la ropa, sentarme en la mesa mientras la tarea se desparramaba entre nosotras. Nada se sentía como obligación, se sentía como pertenecer. Mateo dejó de llamar. Al principio lo noté, después ya no. Un mes después llegó una carta, mi nombre escrito con letra cuidadosa en el frente. Adentro el mensaje era breve, cuidadoso, el tono que usa la gente cuando quiere sonar razonable sin decir nada real. Quería revisitar la conversación, aclarar intenciones, encontrar una solución. La leí una vez, la doblé por la misma línea y la dejé a un lado. No necesitaba respuesta. Esa noche nos sentamos juntos en la mesa. Renata platicando de su día, su hija interrumpiendo con algo que acababa de recordar a la mitad. Las risas se cruzaban de una forma que no necesitaba controlarse. Escuché y hablé cuando me tocaba, no porque tuviera algo importante que agregar, sino porque era parte de eso. Durante mucho tiempo me di el amor por lo que se había dado por los años y el esfuerzo y todo lo que vino antes. Ahora sentada ahí lo entendía distinto. No por la historia, por la presencia. Y por primera vez en mucho tiempo no estaba esperando a que sonara el teléfono.